Listo. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien y que estén disfrutando este segundo día de este simposio de bioinformática de la RCG Colombia. Ahorita vamos a estar con el panel de bioinformática estructural y vamos a empezar con el trabajo de Elías Humberto Cataño Sánchez. Elías nos va a hablar de predicción in silico de modelo APP-CTF99, sustrato de la enzima gamma secretasa y análisis estructural de dos mutaciones relacionadas con el incremento del radio a beta 42 y a beta 40. Entonces vamos con el video de Elías. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Elías Cataño y yo les vengo a compartir la investigación que venimos realizando titulada Predicción in silico del modelo de peptidoamiloide con fragmento carboxilo terminal de 99 aminoácidos, sustrato de la enzima gamma secretasa y análisis estructural de dos mutaciones relacionadas con el incremento de la ratio de polipéptidos de 42 respecto a 40. Bueno, como contenido, entonces daré una breve introducción, luego daré unas generalidades sobre la proteína precursora de amiloides, siglas en inglés APP, luego unos reportes en bases de datos sobre la misma, la amiloidogénesis, la enzima gamma secretasa y rutas de procesamiento sobre APP, hipótesis investigativa, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y perspectivas. A modo de introducción se tiene que la enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo y la forma más común de deterioro cognitivo, la cual le dio el nombre de quien la describió y la dio a conocer entre 1906 y 1907, el alemán Alois Alzheimer. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cerca de 50 millones de personas padecen trastornos neurodegenerativos progresivos, siendo entre el 60 y el 70% de los casos asociados a dicha enfermedad. Bueno, en esta figura entonces se esquematizan los factores promotores de la enfermedad. En este caso son la edad, factores ambientales y la procedencia genética. En cuanto a la edad, en promedio las personas mayores a 60 años son más propensas a desarrollar la enfermedad. En cuanto a los factores ambientales, puede ser por contaminantes e incluso por la dieta. Y por último, la procedencia genética, entonces está dividida en dos tipos, que son mutaciones en múltiples genes, como es el gen que expresa la poliproteína E. Esta es la tipo esporádica, y la tipo familiar, que es mutaciones en genes que expresan proteínas como la presinina 1, presinina 2 y la proteína precursora de amiloide. Nuestra investigación está enfocada en la tipo familiar. Generalidades sobre la proteína. Entonces, en esta imagen se ilustra el paso transmembranal de la proteína, por lo cual es clasificada como tipo 1. Hasta la fecha se han reportado 63 mutaciones en la misma, y en cuanto a su función a nivel neuronal, entonces esta actúa como un cofactor en la transcripción, también ayuda a la regulación del crecimiento, en la adhesión celular y en la plasticidad neuronal. Reportes en bases de datos. Según las bases de datos que consultamos, la proteína no presenta estructura cristalina. Sin embargo, hallamos tres fragmentos, como se ilustran en estas tres figuras, que están en esta región transmembranal y que están entre los 30 y 50 aminoácidos. Bueno, la amiloidogénesis. Entonces la amiloidogénesis es ese proceso que conlleva a la producción de polipéptidos beta-amiloide. Bueno, en esta imagen se observa la bicapa lipídica, el paso transmembranal de la proteína, la cual es procesada extracelularmente por beta secretasa, liberando un fragmento soluble y dejando un péptido de carboxilo terminal de 99 aminoácidos, el cual es procesado por gamma secretasa dentro de la membrana, generando polipéptidos entre 40 y 42 al medio extracelular. Estos son los monómeros
que interaccionan agregándose formando oligómeros, luego fibrillas y posteriormente las placas. Bueno, aquí en esta imagen se observa una de las placas mediante tinción con plata de tejido cerebral. Bueno, la enzima gamma secretasa y rutas de procesamiento. Entonces, en esta imagen se aprecia entonces la enzima, el dominio de sus dominios transmembranales y su dominio extracelular. Bueno, hay dos representaciones, una es en tubos y loops y otra es en superficie de densidad. Bueno, entonces en el dominio con parte extracelular y parte transmembranal es el dominio nicostrina, que es color verde. En azul está la subunidad presinilina 1. En amarillo está la subunidad que potencia presinilina 2. Y en morado está la faringe anterior defectuosa 1, que se representa con estas siglas. Bueno, en cuanto a las rutas de procesamiento, entonces Takami y colaboradores en 2009 proponen dos rutas de procesamiento, las cuales son tripeptídicas y tetrapeptídicas. Bueno, en este caso, entonces ellos proponen que son cortes sucesivos que realiza la enzima, produciendo en este caso polipéptidos de 49, 46, 42 y 40 para una de las rutas y de 48, 45, 42 y 38 para la otra ruta. Bueno, como hipótesis investigativa, entonces, la estructura tridimensional del sustrato APP con carboxilo terminal de 99 aminoácidos y la energía de estabilización de los polipéptidos contribuyen a que la enzima gamma secretasa viabilice alguna de las rutas de procesamiento con producción en mayor proporción de polipéptidos de 40 aminoácidos respecto al de 42 aminoácidos. Bueno, el modelo APP con carboxilo terminal de 99 aminoácidos mutado con valina en la posición 44 alanina, mutación alemana, y valina en la posición 44 a metionina en la mutación francesa, se ajusta y correlaciona con los resultados obtenidos experimentalmente referente al incremento de la ratio de polipéptidos de 42 respecto a 40. Objetivos, entonces, está proponer un modelo estructural tridimensional para el péptido amiloide de 99 aminoácidos y realizar un análisis estructural y funcional de las rutas de procesamiento como sustrato de la enzima gamma secretasa. Como segundo objetivo, evaluar en el modelo tridimensional de APP con carboxilo terminal de 99 aminoácidos dos mutaciones, mutación alemana y mutación francesa relacionadas con el incremento de la ratio de polipéptidos de 42 respecto a 40. La metodología que seguimos fue la siguiente. Entonces, primero indagamos en bases de datos de proteínas para obtener la secuencia primaria de la misma. Luego indagamos en bases de datos clínicos referente a las mutaciones presentes en la misma y cuáles de ellas son patogénicas. Y luego realizamos un alineamiento de isoformas, entendiendo por isoformas como aquellas proteínas que tienen funciones similares, pero que estructuralmente, o en este caso las secuencias primarias, pues son un poco distintas. Al obtener la secuencia primaria, entonces se ingresó a los predictores de estructuras, los cuales arrojaron ciertos modelos que fueron evaluados estructuralmente, y de allí entonces se seleccionaron unos modelos, los cuales se refinaron y nuevamente se evaluaron estructuralmente, y así entonces se obtuvo el modelo, el cual se le hizo la visualización y los respectivos cortes. Y por último, entonces, mediante el método computacional, se evaluó energéticamente cada uno de esos fragmentos de aminoácidos. Como resultados, entonces, hicimos una alineación de las secuencias primarias, las isoformas 77695, y obtuvimos que el porcentaje de identidad es de 90,13%, lo cual nos dice que ambas isoformas son muy conservadas, y en especial en el fragmento
carboxilo terminal de 99 aminoácidos, de cual partimos para la modelación. En cuanto a la validación del modelo y la estructura tridimensional, entonces en esta tabla se ilustra, en este caso, los diferentes modelos sin refinar y con los diferentes software y los parámetros que tuvimos en cuenta, que fueron parámetros estereoquímicos con gráficos de Ramachandran y energéticos con Queen-in-Sys y Z-score. Este Queen-in-Sys es normalizado, por lo cual va de 0 a 1, y el Z-score nos dice es como qué tan desviados está respecto a las estructuras reportadas. En este caso, entonces, el modelo de ITaser presenta un mejor Queen-in-Sys, un menor Z-score y presenta residuos en la región permitida, menos residuos respecto al de Parity2, por lo cual entonces es seleccionado. Bueno, luego se hace el refinamiento, entonces con el refinamiento entonces se hizo con More Refiner y este otro refinador, y se obtuvo entonces que en el gráfico de Ramachandran los residuos no tiene residuos en la región permitida ni en la no permitida, y en cuanto al carácter energético vemos pues que se hace más próximo a 1 y tiene menor Z-score. Entonces este fue el modelo seleccionado y estructuralmente su visualización entonces es en plegamientos de análisis alfa. Luego se hizo un alineamiento del modelo con los fragmentos reportados, en el cual pues se halló que hay un mejor alineamiento del modelo con el fragmento 6YC con una desviación de 1,370. Seguidamente entonces hicimos una visualización de los diferentes cortes, las diferentes rutas en el modelo. Entonces en colores cálidos tenemos la ruta 49, 46, 43, 40, y en colores fríos los cortes 48, 45, 42 y 38. Continuando con los resultados, entonces graficamos los diferentes cortes que realiza la enzima sobre el sustrato en el eje X y en el eje Y, la energía del conforme en kJ por mol, y encontramos que no hay diferencias significativas entre las energías totales de ambas rutas. No obstante, el fragmento de 40 aminoácidos es mucho más estable que el de 42 aminoácidos, por lo que esto podría direccionar la ruta de procesamiento. Respecto a la energía de solvatación, apreciamos que el fragmento de 40 aminoácidos interacciona más con el medio extracelular, pero eso no quiere decir que no se agregue en dicho medio. Respecto a las mutaciones, entonces graficamos las diferentes rutas de procesamiento tanto de la wild type como de las mutaciones, y encontramos que la ruta 48, 45, 42 y 38 en azul para la mutación alemana presenta una energía total más baja, por lo que viabilizaría la enzima hacer este tipo de procesamiento sobre el sustrato. Igualmente encontramos que el polipéptido de 42 aminoácidos es mucho más estable que el de 40 aminoácidos, lo cual lleva a que haya un incremento de la producción de este polipéptido de 42 respecto al de 40. Igualmente observamos una tendencia similar en la mutación francesa, siendo el polipéptido de 42 aminoácidos mucho más estable energéticamente que el polipéptido de 40 aminoácidos. Ya en la energía de solvatación vemos que no hay diferencias significativas entre las mutaciones y la wild type respecto a los polipéptidos de 40 y 42, pero que el polipéptido de 42 es mucho más hidrofóbico, lo que llevaría a que en el medio extracelular se agregue más fácilmente. Como conclusiones, entonces se propone un modelo estructural tridimensional para el péptido amiloide de 99 aminoácidos a partir de la secuencia primaria, validado computacionalmente mediante parámetros energéticos y estereoquímicos.
se realizó con el modelo propuesto un análisis estructural y funcional de las rutas de procesamiento como sustrato en la enzima gamma secretasa, obteniéndose energías totales que no presentan diferencias significativas para ambas rutas. No obstante, la mayor estabilidad energética del polipéptido de 40 aminoácidos en relación con la del 42 direcciona la producción de polipéptidos de 40 aminoácidos respecto a la de 42, los de 42. Por último, se evaluó en el modelo tridimensional de APP con carboxilo terminal de 99 aminoácidos dos mutaciones, la mutación alemana y la mutación francesa, relacionadas con el incremento de la ratio de polipéptidos de 42 respecto a 40, hallándose que las mutaciones, primero, favorecen energéticamente la ruta 48, 45, 42, 38 residuos, segundo, contribuyen con una mayor estabilidad de los polipéptidos de 42 aminoácidos respecto a los de 40, y por último que la hidrofobicidad de los fragmentos de 40 aminoácidos y de 42 se hacen mayores que los de la wild type, por lo que estos fragmentos se agregan más fácilmente en el medio extracelular. Las perspectivas entonces seguir con la evaluación de otras mutaciones en el modelo propuesto, continuar con el análisis del mecanismo de procesamiento y continuar con el análisis dinámico de las interacciones enzima-sustrato. Las referencias, una breve reflexión. Bueno, agradecimientos entonces a los doctores Alejandro Soto, a Gabriel Bedoya, a Andrés Villegas y a Pedro Nelaraque, los cuales pues fueron los que me guiaron en esta investigación, y al grupo de genética molecular. Bueno, muchas gracias por permitirme participar en este simposio. Muchas gracias a Elías por ese trabajo tan interesante. Ahora, no sé si tenemos preguntas. Tenemos una pregunta del público, pero en el momento Elías no se encuentra acá, así que apenas tengamos respuestas, las haremos llegar por el chat y ahí les estaremos contando a todos. Mientras tanto, vamos a seguir con la siguiente charla, que es de Mario Sergio Valdés Tresanco de la Universidad de Medellín. Mario nos va a hablar de GMX, MMPBSA, una nueva herramienta para realizar cálculos de energía libre de estado final con GROMACS. Eso suena muy interesante, así que vamos a la charla de Mario. Sergio Valdés, soy estudiante de doctorado del programa de modelación y computación científica de la Universidad de Medellín, y hoy me gustaría compartir con ustedes nuestra última herramienta titulada GMX MMPVSA, una nueva herramienta para realizar cálculos de energía libre de estado final con GROMACS. El contenido de las charlas será estos cuatro esencialmente: introducción al cálculo de energía libre de unión con métodos de punto final, el origen y la motivación para la creación de GMX MMPVSA, sus características y las proyecciones que tenemos con dicha herramienta. Entonces empecemos con la introducción. Tanto en reacciones químicas como procesos bioquímicos se puede expresar la formación de un producto a través de la siguiente fórmula, en la que los reaccionantes reaccionan o se unen para formar un producto, o viceversa, en el caso de un sistema que se descompone en los reaccionantes que lo forman. En ambos casos se puede describir la relación entre el producto y los reaccionantes como una constante de equilibrio, dado que el sistema en términos termodinámicos se encuentra en equilibrio. Estas constantes de equilibrio se relacionan a su vez con la energía libre de unión, que puede ser interpretada como la fortaleza de unión entre los componentes que forman el sistema. Computacionalmente, la energía libre de unión se puede estimar mediante tres métodos generales: las funciones de puntuación, los métodos de energía libre de punto final y los métodos alquímicos. De izquierda a derecha, el costo computacional, así como la precisión, aumenta. Las funciones de puntuación son métodos muy rápidos, pero que tienen baja precisión.
Esto se debe fundamentalmente a que el sistema se considera completa o parcialmente rígido, se valora un solo estado, el muestreo que se realiza es muy limitado y otros parámetros como la asignación de carga pueden ser genéricas o sobre métodos empíricos. Por otro lado, los métodos alquímicos son muy precisos y esto eleva muchísimo el costo computacional. ¿Por qué? Porque necesitan de un muestreo extenso, tienen el riesgo de no converger, también dependen mucho de la configuración y la naturaleza del sistema. Y finalmente, los métodos de punto final son una combinación, un balance entre la precisión y el costo computacional, como veremos a continuación. Los dos métodos descritos actualmente de punto final son los métodos basados en solvente implícito y los métodos basados en aproximaciones lineales. Son derivados de métodos químicos. En este trabajo y en nuestra herramienta solamente le prestamos atención o se implementaron los métodos de solvente implícito, pero ambos tienen en común que muestran el estado final. En los métodos de solvente implícito, la componente entálpica se descompone en dos componentes energéticas a su vez. La energía mecánica, que es derivada a partir de los componentes de la dinámica molecular, y la energía de solvatación. La energía de solvatación se puede descomponer en dos componentes, la componente polar y no polar de la solvatación. Para el caso de los modelos de PV y GB, por lo general, la componente no polar de la solvatación está asociada con la superficie accesible del solvente, mientras que la metodología en sí solamente estima la componente polar de la solvatación. Mientras que para la metodología 3D RISP, que es poco más precisa que las anteriores, pero más costosa computacionalmente, determina la energía absoluta de solvatación. En este caso, el ciclo termodinámico que se considera es el sistema en un continuo similar al agua y el sistema en el vacío. En este caso, la energía mecánica se deriva a partir de los componentes en el vacío, mientras que la energía de solvatación no es más que el cambio de energía que sufre el sistema de pasar de un estado de gas a un estado de solvatación. En este caso, la solvatación, como su nombre lo implica, el solvente implícito no es más que un continuo donde se regula una constante eléctrica que es similar al agua y que puede ser variable dependiendo del sistema para lograr una mejor descripción del mismo. En este caso, ya entremos un poco más en la herramienta como tal. GROMACS y AMBER son dos de los programas más conocidos para hacer dinámica molecular. Existen varias herramientas implementadas para hacer este tipo de cálculo. En el caso de GROMACS existe el GMMPVSA y el GMXPVSA 2.1, mientras que en AMBER existe uno que puede considerarse un referente para este tipo de cálculo en la comunidad científica, que se llama MMPVSA.py. Ahora, la principal limitación que tienen los métodos implementados en GROMACS es que solamente consideran el modelo PV, mientras que el MMPVSA.py considera tanto los modelos PV, GB como 3D RISC. Esto hace que MMPVSA.py en funcionalidades sea superior a las dos herramientas mencionadas. Entonces, nuestra motivación fue, aunque GROMACS tiene varias herramientas para cálculo de PV, aún no existe ninguna herramienta para cálculos de GB o 3D RISC. Para ello, hicimos la portabilidad de MMPVSA.py hacia GROMACS. Con ello no solamente implementamos explícitamente las funcionalidades de MMPVSA.py, sino que implementamos nuevas metodologías descritas en la literatura que no están presentes en MMPVSA.py, así como nuevas herramientas de análisis y de acceso a los ejemplos para que el usuario se familiarice con él. Entonces, en cuanto al impacto que pudiera tener en nuestro trabajo en la comunidad científica, vemos que GROMACS es por mucho la comunidad científica más grande en cuanto a dinámica molecular que hay. En este caso, vemos que las herramientas de GROMACS, específicamente GMMPVSA, es la que más citas tiene, mientras que MMPVSA.py le sigue muy de cerca. Sin embargo, si se saca la relación entre el número de citas bibliográficas que tiene MMPVSA.py con respecto al número de citas que tiene el programa en general de AMBER,
vemos que la relación es mucho mayor con respecto al GMMPVSA. Por tanto, consideramos que la herramienta nuestra puede tener un gran impacto en la comunidad científica. La otra es crear una herramienta robusta. Y en este caso, por ejemplo, en soporte metodológico, nosotros hasta el momento hemos implementado una amplia variedad de sistemas. De todos los cálculos disponibles en mmpvsa.py están disponibles también en GMX MMPVSA, y además hemos implementado algunos otros que están disponibles en la literatura, así como hemos implementado herramientas de análisis nuevos que no están presentes en mmpvsa.py ni están presentes en las herramientas antes descritas. Y a su vez también creamos las aplicaciones que fueran eficientes computacionalmente, que fueran versátiles y permitieran al usuario hacer muchísimos tipos de análisis y cálculos, y además fuera muy fácil de usar. Y por último, y no menos importante, es mi trabajo de doctorado, que yo estoy vinculado a un programa que su objetivo final es diseñar nanobodies o fragmentos de anticuerpos. Entonces, el objetivo nuestro es utilizar la herramienta GMX-MMPVSA para estimar la energía libre de unión entre los nanobodies que diseñemos, y así poder llevar a cabo el proceso de afinidad in vitro y en este caso in silico también. Entonces, veamos cuáles son las características fundamentales de la aplicación. Empecemos describiendo entonces las características misceláneas. Nuestro programa cuenta actualmente con una documentación muy robusta, es amplia, contiene todas las descripciones tanto de los tipos de cálculo, las metodologías, la arquitectura del programa, como los tipos de análisis que pueden hacer los usuarios. También comprende los errores más frecuentes y cómo solucionarlos, así como toda la bibliografía relacionada con las descripciones que damos. Además, nuestra documentación cuenta con una representación mediante un ejemplo de cada tipo de cálculo, análisis o sistema que se puede implementar en el programa, incluyendo un set específico para los receptores más comunes de COVID-19. Nuestra comunidad también ha ido creciendo. El lanzamiento oficial del programa fue en octubre del 2020. Desde ese entonces para acá hemos cerrado 37 errores en GitHub. Además de eso, tenemos 38 usuarios en el grupo de Google Groups, y además 30 hilos de discusión, la mayoría de ellos 27 cerrados. Y desde entonces hacia acá, desde mayo de 2021, que empezamos a hacer un seguimiento de la página web para optimizar el proceso de documentación y darle accesibilidad a las partes más importantes o más requeridas por los usuarios en las discusiones. Más de 2.200 usuarios han visitado nuestra página de documentación desde ese entonces hacia acá. Como les he comentado anteriormente, GMX-MMPVSA no solo es una herramienta para el cálculo, también implementamos una herramienta para análisis de los resultados. En esta interfaz gráfica, el usuario tiene acceso a todos los resultados que obtiene durante el cálculo, así como a realizar diferentes análisis y además extraer gráficos de calidad de publicación. Por otro lado, también incorpora múltiples herramientas y metodologías que no están disponibles en mmpvsa.py ni en el resto de aplicaciones. En este caso, como le comentaba anteriormente, incluye la herramienta de análisis, incluye una herramienta para que el usuario se familiarice con el programa a partir de todos los ejemplos que tenemos disponibles, que son más de 24. Y además de eso tenemos múltiples metodologías y análisis, como la ya mencionada PB, GB y 3D, o sea, los cálculos de ellos, análisis de múltiples sistemas al mismo tiempo, correlacionar energía calculada contra energía experimental, que es útil a la hora de hacer parametrizaciones para sistemas específicos con vistas al diseño de fármacos. También tenemos una visualización interactiva de la contribución por residuo y por pares en los cálculos, y tenemos múltiples métodos de estimación de entropía que no están implementados en ninguna de las herramientas mencionadas anteriormente. Además, GMX y MMPVSA superan en rendimiento y características a los programas existentes, no solo para Groma, sino para el resto de aplicaciones de su tipo. Las proyecciones que tenemos con respecto a la herramienta. Bueno, actualmente nos encontramos en el proceso de la primera revisión para JCTC, que es una revista de muy buen perfil, es una revista con 6 de factor de impacto,
En esta primera revisión, ambos revisores sugirieron publicar el artículo en JCTC debido al alto impacto que puede tener la aplicación en la comunidad científica y el número de citas que pudiera recaudar, y esperamos poder tener publicado o que nos acepten finalmente el artículo en los próximos meses. Por otro lado, a pesar de que el artículo no está publicado, tenemos actualmente, desde octubre que se lanzó la aplicación, 5 citas, y además tenemos en proyección en los próximos meses, ya estamos en proceso de aplicar y de programar varias aplicaciones y metodologías más, convertir GMX y MMPS en un referente para los cálculos de energía libre de unión de punto final. Actualmente tenemos un poco más de estas aplicaciones, pero también tenemos en planes en los próximos meses implementar todo este conjunto de herramientas y de metodologías. Entonces, en los agradecimientos, aquí están los autores que han colaborado conmigo en el desarrollo de este programa. Mi hermano Mario Ernesto Valdés Tresanco, que es estudiante de doctorado de la Universidad de Calgary, que es autor compartido junto conmigo. El profesor y doctor Pedro Alberto Valiente de la Universidad de Toronto. Y mi tutor, el doctor Ernesto Moreno Frío de la Universidad de Medellín. Este trabajo fue financiado como parte de mi investigación en el programa en Nanobiocáncer, y también agradecerle a los múltiples colaboradores que han ayudado de una manera u otra a mejorar el desempeño de la herramienta, así como a ustedes por la charla. Entonces, acá les dejo mis datos. Pueden contactarme o para colaboración, para críticas, sugerencias. Son bienvenidas, pueden directamente a mi correo, o en cualquier caso, cualquier duda o ayuda que les pueda brindar, con mucho gusto lo haré. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muy interesante, muy buena tu charla. Eh, ya Elías se encuentra en nuestro backstage, entonces vamos a primero responder la pregunta que tenía Elías para que todo el mundo sepa y se entere, y luego ya volvemos con Mario. Entonces, la pregunta que teníamos para Elías era: muchas gracias por la presentación. Quisiera saber cómo se calculó la energía de solvatación durante las rutas de procesamiento. Yo vi que tú respondiste, pero si nos puedes dar acá la respuesta para que los demás se enteren, Elías. Muchas gracias. Sí, bueno, muy buenos días. Bueno, gracias por la pregunta. Tanto la energía del conformer o la energía libre como la energía de solvatación se calcularon mediante mecánica molecular, que es a través pues, de campos de fuerza de Merck. Entonces, con ese campo fue que y esa mecánica molecular fue la que se hizo la evaluación de ambas energías. Súper, gracias. Edward también nos hace otra pregunta, pero no supe para cuál es. Dice: muy interesante la herramienta. Supongo que es para Mario. ¿Se puede seleccionar la temperatura a la cual se quiere hacer el cálculo de solvatación polar? Sí, hola, gracias por la pregunta, Edward. Sí, específicamente yo no entré mucho en detalle para no hacer la charla tan densa, porque en el perfil vi que mucho era sobre genómicas y biología de ese tipo, entonces esto como una herramienta específica de pronto no hace tan densa la charla, ¿no? Sí, en la página web de la documentación puedes encontrar todo respecto a las variables que puedes variar, que básicamente son todas, incluida la energía libre, la temperatura, perdón, para calcular la energía de solvatación polar. En este caso, lo único que no puede variar la temperatura en ese caso es, aunque en realidad te explico algo, o sea, la temperatura se define en la herramienta solamente para el cálculo de la componente entrópica. Pero para la solvatación polar se supone que la simulación que hiciste, en la que partes, es simplemente ya viene bajo un criterio de temperatura al cual simulaste. La energía de solvatación polar se hace sobre el estado de la dinámica, lo cual significa que la energía esta depende de la dinámica que hayas entrado como parámetro, ¿sí? Por tanto, acá la temperatura no es un factor que afecte la solvatación polar,
siempre y cuando sea la misma dinámica o corrida a una temperatura específica, ¿sí? Súper, muchas gracias, Mario. Y sí, te respondieron que gracias. Muy interesante, además, muy pocas personas, digamos, el trabajo que tú haces es muy interesante porque muy pocas personas se dedican a hacer como software científico en Colombia y a hacer como estos grandes aportes, sobre todo a sistemas como GROMACS, a paquetes como GROMACS, así que muy, muy chévere. Felicitaciones por ese trabajo. Muchas gracias. Sí, no sé si tenemos más preguntas del público. Por ahora no veo más. Eh, bueno, entonces con estas dos charlas de Elías y de Mario, muchísimas gracias a ustedes dos. Con A ustedes. esto damos cerrado este panel de bioinformática estructural y ahora vamos a ir a un receso, vamos a la parte de networking y les pedimos por favor a los panelistas que van en el siguiente track que estén muy pendientes para que puedan pasar también el backstage y estén súper atentos a responder todas las preguntas que hacen del público. No sé, decir si quieras decir algo más o si ya podemos ir de una vez al receso. Eso es todo, Lucy. Mil gracias y los esperamos entonces a las 10:20 para el inicio de la sección de Biología de Sistemas. Listo, súper. Gracias a ti. Muchas gracias a todos. Chao.